Buenas tardes. Bueno, hoy en el video de hoy lo vamos a ver a Esteban el Gringo Castro. Y bueno, mi nombre es Pablo Forcinito, muchos me conocen. Y voy a dar una introducción al invitado de hoy. Y quería, bueno, aprovechando que él es uno de los responsables de la CETEP, con pensar juntos estas figuras que usa el Papa en los mensajes a los movimientos sociales, cuando habló de artesanos y recientemente, el 1 de mayo, de poetas. Y un poco la academia imita estas actitudes, estas conductas, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? De ser artesanos para llegar al otro, para unirnos con aquel hermano que a veces muy distinto, que no lo conocemos, e intentar de alguna manera hacer ese primer contacto y de ahí el encuentro para poder entre esas dos personas transmitir ese amor que tenemos por lo que significa y significó para los argentinos Juan Domingo Perón, y después conocer un poco más sobre aquellos elementos doctrinarios que no pueden ser más que útil en la realidad compleja en la que estamos inmersos. Si bien los movimientos sociales tienen, digamos, mayor dificultad que las nuestras, que lo nuestro es quizás a veces algo que no es de necesidad, pero en estos momentos hay sí una necesidad común, que ellos, si bien están presentes en un montón de cosas cotidianas y de carencias que tienen todos los hermanos de la patria, en este momento todos compartimos la misma necesidad por las cuestiones existenciales. Para qué estamos y hacia dónde vamos. Y en eso un poco tiene que ver esto que quiero significar. Lo que el general Perón decía allá por el 1 de mayo del 52, en un discurso, que es esto de la hora de los pueblos. Y es así, lo que estamos viviendo es la hora de los pueblos. Inevitablemente nuestra voluntad no va a cambiar, pero seguramente algunos muchachos de algunas oligarquías pensarán lo contrario. Ellos podrán seguir insistiendo, pero así como ellos podrán seguir insistiendo, nosotros somos más y algunos estamos más decididos. Entonces, se van a llevar la sorpresa de que con el tiempo nosotros vamos a ganar. Y creo que en ese tiempo que nosotros vamos a ganar, aquellos que eran los descamisados de Evita, que eran los obreros que hicieron el 17 de octubre, hoy los peronistas y toda la gente del movimiento nacional encuentra en los movimientos sociales ese compañero de ruta y ese hermano con el cual podemos seguir juntos, compartiendo la misma llama y creando puentes de esperanza hacia adelante. Bueno, la academia desde el primer momento intentó contactarse con otros, y en esos otros hemos encontrado compañeros de Levita y también de los movimientos sociales, de distintos lados, algunos que a veces tienen hasta chiporroteos de un lado y del otro, y en todos esos hemos encontrado amigos, y con alegría han sido algunos profesores también de la academia. Entonces, yo me siento como que estamos hablando con alguien que nos conocemos hace mucho, aunque lo vamos algunos a conocer por primera vez en este momento. Así que le doy la palabra a Esteban y bueno, agradecido a todos por la repercusión y por el compromiso que tienen en difundir las charlas que venimos dando, y también por la organización de mandar las preguntas a tiempo y de poder acercar a los compañeros en este periodo de aislamiento en el cual no nos podemos ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, señor. Bueno, en principio agradecerle a la academia la convocatoria para que podamos charlar de esta manera tan, por lo menos tan particular para mí.
yo empezaría planteando cómo los movimientos populares somos el emergente de una situación eh, de casi toda Latinoamérica. Argentina fue el país que llegó al pleno empleo eh, con más de un 95% de trabajadores y trabajadoras con derechos, con paritaria, con derechos sociales, todos los derechos que tiene que tener un trabajador. A partir de la dictadura del 76, pero que ya venía en una pelea fortísima desde la caída de Perón hasta el 76, quiebran la posibilidad del pleno empleo en la Argentina y empieza un proceso de concentración económica que paulatinamente va generando las condiciones para el avance tecnológico, la concentración económica y la expulsión sistemática de trabajadores y trabajadoras de la formalidad, primero en forma de terciarización de empresas y después directamente de expulsión, donde sobre todo a partir de los 90 logran que un sector muy con todo lo que hemos vivido, un sector muy importante de la sociedad se quede sin trabajo, o mejor dicho, se quede sin derechos laborales, que era uno de los objetivos centrales de los proyectos de globalización neoliberal en el mundo. Por lo tanto, pasamos a un proceso donde el surgimiento de los movimientos populares es el emergente de esa situación concreta en, en nuestras comunidades. En el momento de la expulsión sistemática de trabajadores, que yo diría que en primer momento fueron las privatizaciones, empezamos a sentir que esto olía muy mal y nos caracterizaba, la caracterización que hacíamos era que nos teníamos que organizar como movimientos de desocupados. Estaban los MTD, ¿no es cierto?, los movimientos desocupados. Cuando seguimos el proceso de lucha, lo que empezamos a plantear, digamos, después sobre todo de la etapa donde de Néstor y de Cristina, donde hay una recuperación de trabajo, sin embargo, quedaba el 35% de trabajadores y trabajadoras fuera de lo que se denomina la formalidad del trabajo, fuera de los derechos laborales. Entonces, ya veníamos planteando que no podíamos seguir hablando de desocupados, porque en realidad estábamos ocupados. El trabajo que hacíamos no estaba visto como trabajo, por lo tanto, no había una recuperación de derechos. Hay un acontecimiento, digamos, que nos permite comprender a toda esta situación, que es la organización del movimiento de trabajadores excluidos, que se produce en esa etapa, donde los compañeros van a buscar el cartón a Capital y viven en el conurbano bonaerense, Villa Fiorito, distintos lugares. Entonces, todo eso era trabajo, se lograba el reciclado, se lograba vender a galponeros, pero no se tenía derechos laborales. Había trabajo, pero no había derechos. Hubo represión muy fuerte, encarcelamiento de trabajadores, todo un proceso de lucha, hasta que se pueden sentar a una negociación, casi una paritaria, donde dicen, nosotros estamos sacando el cartón que la Capital entierra en el Ciamse, estamos ayudando a que el medio ambiente no se deteriore más, estamos generando puestos de trabajo, lo que necesitamos es un salario social complementario, guarderías para, digamos, no
nocturnas para las mujeres que van a cartonear, y se hace todo, se logran conseguir camiones para el traslado, colectivos para el traslado, camiones para llevar a un lugar específico de la ciudad de Buenos Aires, a que en ese lugar más neutral se hagan las negociaciones con los galponeros. Bueno, todo un desarrollo de organización del trabajo que hasta ese momento no existía. Y aparece la figura del salario social complementario. En todo el proceso que nosotros empezamos a que tenemos contacto los movimientos populares con esta experiencia, comienza la idea de organizar la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. En ese proceso, que fue muy rico porque empezamos a plantear firmemente que queríamos construir un sindicato de trabajadores de la economía popular con distintas ramas, y que ese sindicato tenía que velar por nuestros intereses, por lo tanto, por nuestros derechos, y que muchos de los que se iban incorporando a ese sindicato, la rama agraria, la rama de la economía del cuidado, la urbanización de barrios populares, todas las propuestas que íbamos haciendo eran propuestas que no se quedaban solo en la lucha reivindicativa, sino que empezaban a esbozar algo así como el proyecto de país que nos podría incluir a nosotros y nosotras. El proceso fue complejo porque esto empezó al poco tiempo que muere Néstor. Nos costó mucho trabajo instalar la idea de que éramos trabajadores. Había una concepción que yo no me gusta hacer mucho caracterizaciones, pero me parece que hay como distintas formas de abordar el problema de la expulsión de trabajadores, lo que Francisco llama el descarte, ¿no? Ese descarte hay distintas formas de abordarlo. Hay una forma que es como más socialdemócrata, que está vinculada a esta idea de una renta que cobres un salario, pero nadie te dice de qué vas a trabajar. Lo cual no está mal porque te permite vivir, pero no estás en los marcos de lo que nosotros denominamos el movimiento obrero integrado al movimiento nacional. Por lo tanto, nosotros el eje del debate lo ponemos en el trabajo, no en el salario. Y tenemos millones de trabajadores y trabajadoras que hacen un trabajo, no tienen derechos, pero tienen ingresos, que se los generan con, con la creación de nuevas formas de trabajo. Voy a dar ejemplos porque es la mejor manera que yo tengo de explicarme o de explicarle a los demás. Está el tema de los cartoneros, pero también estaría el tema de las mujeres que trabajan en los jardines de infantes, jardines maternales organizados comunitariamente. Ahí hay un trabajo sistemático, diario, del cuidado de chicos y chicas menores, organizado desde la comunidad, con una mínima remuneración, en el mejor de los casos, una mínima remuneración, que no es de ninguna manera la remuneración que cobra un docente. Y realiza una tarea de cuidado y de docencia. Ahí es donde encontramos nosotros el problema de cumplir la misma tarea pero cobrar salarios distintos. Después hay lugares donde, por ejemplo, la venta ambulante, un compañero que trabaja una cantidad de X de horas, yo doy un ejemplo, en mi caso yo era metalúrgico y laburaba 9 horas por día,
después de la hiperinflación de Alfonsín fui vendedor ambulante, laburaba 15, no tenía ningún derecho laboral. En esto estamos hablando de millones de personas, digamos, sin derechos laborales. Entonces, la figura del salario social complementario no es una figura que remite a la asistencia, a que asistan, sino a que si cuando hubo pleno empleo había trabajo para todos y después viene un proceso de concentración económica, de terciarización, de expulsión sistemática de trabajadores, hay una parte de ese salario que teníamos con derecho que alguien se lo está llevando. Lo que pedimos es la recuperación de ese salario, porque ese salario es el que digamos, nuestros mayores tenían en los años 70 y que ahora nosotros no podemos tener. Lo planteamos como derecho, pero porque fuimos capaces de crear nuevas formas de trabajo y de generarnos un ingreso que igual no nos alcanza para llegar a fin de mes. En ese caso lo que pedimos es salario social complementario, que no tiene un valor. El salario social no discutimos cuánto tiene que ser, de cuánto tiene que ser, porque puede haber un vendedor ambulante que hoy hace 20.000 pesos y la canasta básica es de 42.000. Entonces tendría que recibir 22.000 pesos de salario social complementario. Y quizás un monotributista que hace otra tarea gana 35.000 y tendría que recibir 7.000 de salario social complementario. Eso estamos hablando, o sea, todo esto lo veníamos discutiendo antes de la pandemia, donde se nos hacía muy difícil discutir el proyecto de país. ¿Por qué? Porque bueno, indudablemente la dominación estaba muy vinculada a la globalización económica, a que hay un proceso cada vez más creciente de lucha, digamos, lo que se llama la guerra comercial, que hay superproducción, que venía una crisis del 2008 que no se había saldado y que la crisis se seguía agudizando. Algunos plantean que esta crisis es producto de la agudización de esa confrontación. No tenemos la prueba suficiente, pero todavía no sabemos cómo sigue esta etapa. Lo cierto es que veníamos dando la discusión sobre salario social complementario, sobre derechos de los trabajadores de la economía popular, veníamos haciendo planteos de que teníamos que buscar la forma de debatir con el resto de la clase trabajadora, más la pequeña y mediana industria, lo que denominamos el movimiento nacional, los sectores universitarios, digamos, la militancia popular, de empezar a discutir proyectos de país, si no salíamos del brete en el que nos había metido el proyecto de globalización expresado por Macri, y viene la pandemia, empieza a cerrarse la mayoría de los países, y ¿qué volvemos a ver, digamos, en un momento de crisis aguda? Que los que salen a resolver los problemas, pues sabemos que hay millones de personas dentro de su casa, pero hay una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras de distintas áreas que se les llaman las actividades esenciales, que son trabajadores y trabajadoras. Pero por el sector más humilde, los sectores que viven en nuestros barrios más humildes, está recontra difícil para hacer la cuarentena que nos piden, ¿no? Esta cuarentena de quédate en casa. En ese lugar cambia el planteo y se empieza a plantear quédate en tu barrio, trata de quedarte en tu casa, pero quédate en tu barrio. Y lo que hoy ocurre en nuestro país es que hay cientos y cientos de compañeras que están
generando ollas populares para darle de comer a un... Yo no tengo estadísticas absolutamente claras, pero son millones de personas que comen de las ollas populares. En esas ollas populares lo que se consigue como comida es con el esfuerzo del Estado, del gobierno, de los movimientos populares, de las organizaciones políticas. Es decir, los que están tratando de resolver el problema de la pandemia son los trabajadores y trabajadoras, y ahí están los trabajadores que todavía están en el marco de la formalidad y los trabajadores de la economía popular. Sin embargo, los grandes bancos y los grandes empresarios no ponen ni un kilo de carne para las ollas. Estamos hablando de los grandes, por ahí, pequeños, medianos, pero tienen otra preocupación. En algunos casos es que no se le funda la empresa, en otros de los casos es cómo salir, cómo empezar a salir de esta pandemia, en qué momento se abre, en qué momento no se abre. Ahora, los trabajadores más pobres de Argentina y trabajadores más pobres, que son de la economía popular, están garantizándole la comida a los más humildes. Yo considero, acá esta es una consideración bastante personal, que nosotros a partir de cada crisis que tuvimos, también se dieron hechos donde aparece, digamos, por lo menos aparecen las luchas anteriores del movimiento obrero y popular, y aparece la cuestión de la religiosidad popular, del misterio. Hay veces que no sabemos cómo hicimos para salir de algunas crisis. Por ejemplo, la del 90, la de los años 90, fue una crisis que sistemáticamente veíamos situaciones de hambre que algunos de nosotros hemos visto como se nos murieron pibes o pibas de tuberculosis en nuestro propio barrio. En el barrio donde vivíamos, de tuberculosis que estaba vinculada al hambre. La sensación es que de esas situaciones, a no ser que estés viviendo una guerra, concretamente, yo por lo menos no me la imaginaba cuando tenía 8 años y todavía gobernaba Perón. Cuando levantamos cabeza con el proceso del kirchnerismo y que hay más plata, empieza a haber un proceso que en principio nos entusiasma, pero después aparece la idea central que está vinculada al consumo, y nos encontramos con trabajadores que ganaban muy buena plata, pero que caían en problemas de enfermedades sociales como la drogadependencia, como todos los problemas que genera el consumismo, y en los sectores populares, aumento creciente del narcomenudeo. Entonces, nuestra experiencia comunitaria, que se consolida mucho en los 90, nosotros no la planteábamos en términos de comunidad organizada, pero sin embargo estábamos organizando la comunidad. Pero para organizar a la comunidad te hace falta la cuestión de la producción. Tenés que tener de alguna forma algún tipo de control sobre la producción. Control estatal, control de los trabajadores. Eso no era posible. Por lo tanto, nuestra organización comunitaria se daba en los marcos de la pobreza y de la desigualdad. En un proceso de mayor ingreso, como fue los 12 años de kirchnerismo, seguimos construyendo comunidad, ahí tenemos más acceso a discutir lo que nos parecía a nosotros que había que producir y cómo había que producirlo,
¿Se escucha bien ahí? ¿Hola? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Entonces, en todo ese proceso de organización comunitaria, nosotros nos vimos dando una discusión que tenía que ver con cómo se organiza nuestra sociedad para no caer en la cuestión del consumismo. Es decir, cómo vos proyectás un futuro donde haya techo, tierra y trabajo. Esa consigna surge del encuentro del Movimiento Popular y con Francisco, pero es una consigna que se venía elaborando permanentemente en la Argentina. Son las 3T, parece una consigna muy sencilla. No hay manera en la Argentina de resolverlo si no se resuelve el problema, si no se da una discusión entre los trabajadores y las trabajadoras de Argentina sobre qué proyecto de país queremos tener. ¿Qué nos ofrece como oportunidad la pandemia, que parecería que no ofrece nada? La posibilidad de discutir otro Estado y por lo tanto otra intervención de los trabajadores en la construcción de un nuevo país. Para lo cual nosotros empezamos a esbozar un documento que tiene, digamos, algunas cuestiones económicas, la cuestión de la soberanía alimentaria, la discusión sobre la concentración de la producción de alimentos, y que para nosotros hay dos, sobre todo los movimientos populares, hay dos temas que son centrales, ¿no? Hablando del techo, tierra y trabajo, para nosotros estamos en condiciones de plantear lo que veníamos planteando a la vuelta al campo, que hay que construir 1 millón de chacras y hay que construir 1 millón de viviendas y crear nuevas ciudades. Esto, que lo venimos diciendo hace muchos años, la verdad que nunca entró, nunca se pudo, no solo que no se pudo concretar, era muy difícil discutirla en cualquier plenario, a veces porque nos gana la inmediatez y cuesta mucho discutir lo estratégico, pero la mayor parte de las veces porque sentimos que la mayor parte de la sociedad no están dadas las condiciones para discutir ese tema. Hoy, donde está más que claro que el virus que genera esta pandemia se produce con mayor rapidez, propagación en los lugares de mayor población, donde está más que claro que en una crisis como esta, que es una crisis en el medio de una guerra comercial, los grandes grupos económicos que concentran la producción de alimentos, que concentran la tierra y la distribución de alimentos en la Argentina, no están dispuestos a ceder nada, son dos temas fundamentales. 1 millón de viviendas te permite generar 4 millones de puestos de trabajo. En el IFE, en el ingreso familiar extraordinario, que de 10.000 pesos, algunos dicen que se anotaron 12 millones de personas y la estarían cobrando 8 millones de personas. Si se anotaron 12, quiere decir que cuando nosotros planteábamos que había 4 millones y medio de trabajadores de la economía popular, y había unos 12 millones de trabajadores integrados y otros 4 millones que no, más, 8 millones que estaban en un gris, digamos, de monotributistas, precarizados, informales, pero dentro del marco de que cobraban bajo convenio colectivo de trabajo, pero sin derechos. Bueno, la verdad que todos nos quedamos cortos y hoy tenemos
más población, o sea, más de la mitad de la población económicamente activa, o sea, que pueden estar trabajando sin derechos laborales. Con lo cual, generar 1 millón de viviendas, creación de nuevas ciudades, con todo lo que eso implica, y que existan chacras que puedan plantear que en cada una de las ciudades que se puede producir leche para esa ciudad, se puede producir cerdo. Bueno, por supuesto que hay que tener una planificación estratégica. Ese desarrollo con el aprendizaje nuestro de la construcción de comunidad, donde tendríamos que tomar mucho del planteo de Francisco, es decir, el cristianismo popular es una, no quiero decir es una ideología, pero es una forma de construir comunidad que nos permite inclusive discutir estos problemas que tenemos, como estas enfermedades sociales que se generan. Podemos, además, hacer propuestas concretas sobre cómo tendría que ser esa ciudad, cuántos habitantes tendría que tener, cómo tendría que ser las viviendas, el hospital, la sala de primeros auxilios, el hospital, las vías férreas. Se puede empezar inclusive planteando recuperar todos los pueblos que quedaron como pueblos fantasma, con mucho menos habitantes. Empezar trabajando ese tema. Bueno, de acá se derivan un montón de ideas y de propuestas. Nosotros el documento lo presentamos el 1 de mayo en una fábrica recuperada, en una fábrica de envases flexibles de plástico, una fábrica recuperada por sus trabajadores, donde hicimos el planteo del documento, donde reivindicamos, por supuesto, el 1 de mayo, pero donde nosotros queremos volver a vivir en la Argentina los 1 de mayo del peronismo, que eran 1 de mayo vinculados a la fiesta popular. La propuesta es hoy una propuesta que se puede discutir con la mayor, digamos, con mayor protagonismo de los sectores populares, del movimiento obrero organizado, porque la crisis puso en evidencia quiénes estamos dispuestos a avanzar en un proceso de reivindicar lo nacional, lo popular, lo transformador en Argentina, y quienes todavía siguen con la idea de seguir concentrando la economía de una forma que es inviable en la Argentina y en el mundo. Algunos están hoy con un planteo, parece que hay un sector con un planteo pesimista y optimista de cómo vamos a salir de la pandemia. Algunos están planteando que se viene más 60% de pobreza, mayor nivel de concentración económica, por lo tanto, un desastre para nuestra economía, digamos, por lo tanto, una situación muy difícil. Otros creen que no, que es la gran oportunidad histórica de que vuelvan los movimientos nacionales y populares. Y la realidad es que yo no creo mucho en ese tipo de determinismo. Digamos. Nosotros tenemos que hacer propuestas concretas y llevarlas adelante. Si nosotros hacemos propuestas concretas y las llevamos adelante y tenemos la voluntad de llevarlas adelante, esas cosas se producen, se generan, se concretan. Digamos. Experiencias de ese tipo sobran. Digamos. No, yo no creo que Perón la tenía fácil cuando estaba encerrado en la isla Martín García y no sabía si el pueblo iba a salir a la calle. Sin embargo, pasó lo que pasó después y tuvo la voluntad política de desarrollar una estrategia donde el sujeto de la transformación era el movimiento obrero, la columna vertebral del movimiento nacional, que es lo que tiene que volver a suceder ahora en estos tiempos, digamos, en este tiempo, donde
tenemos por, yo diría que un tiempo más, algunos hablan de un año y algunos de 2 años, se viene un tiempo donde muchos países van a estar cerrados al comercio internacional con muchas más dificultades y nosotros tenemos que aprovechar esta etapa. Si no hay proyecto de los trabajadores y el pueblo, si no hay un desarrollo más creciente de muchas de las propuestas que hace Francisco respecto al cuidado del medio ambiente, a pensar la ecología incluyendo a los seres humanos, al desarrollo de un cristianismo popular que nos permita tener una mirada distinta de lo que necesitamos consumir, al no tener absolutamente ningún temor al debate político, están todas las condiciones para que el proceso de desarrollo que nosotros estamos planteando se pueda producir. Yo creo que, ya para terminar, no sé cuánto hace que estoy hablando, pero porque no me puse un reloj cerca, yo soy de la idea que por la experiencia que hemos tenido en la organización, en la construcción de la organización comunitaria, ya les digo, en los marcos de la pobreza, casi la pobreza extrema, yo, la construcción de comunidad en esos sectores nos permite creer, digamos, siempre en una salida. Nosotros, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, llegamos a movilizar, la movilización más grande creo que fue la de los movimientos populares con la CGT el 18 de noviembre del 2016, y calculábamos que había 200.000 personas. En ese momento no se percibía una salida política. Y durante el 2017 y 2018 era muy difícil encontrar una salida política. Entonces nosotros estábamos en un dilema. Si generábamos las condiciones para que se generara como decimos comúnmente, para que se pudra el rancho, lo cual nosotros no veíamos salida política por ese lado, o si empezábamos a discutir con los sectores políticos, es decir, los que tienen votos, una salida política lo más amplia posible para ganarle al macrismo. Hubo provocaciones, hubo mucha provocación de parte de los ministros que están, y ministras que están muy relacionadas con la fuerza de seguridad o con fuerzas de seguridad de otros países. Mucha provocación para que nosotros generáramos ese tipo de no salida. Y nosotros aguantamos el parche y nunca fuimos con violencia a nuestras movilizaciones, y cuando nos vimos forzados a la violencia, no nos dejamos provocar. Y terminó habiendo una salida política. Y les decía, eso es lo que nos permite, o lo que nos permitió tomar esa decisión, tiene mucho que ver con nuestra vida en comunidad. Ahora, en la vida en comunidad de los sectores más humildes, nosotros no tenemos posibilidad de respetar todas las leyes. Para ser más claro, si no tenemos tierra, la ocupamos. Si no tenemos luz, nos enganchamos a la luz. Si no tenemos para comer, lo resolvemos, bueno, hay distintas formas de resolverlo, pero organizando una olla popular o un comedor, un merendero. Para nosotros la salida es el trabajo, pero esa experiencia nos hizo ver la decisión de Alberto que está vinculada a quedarte en tu casa, que es una decisión vinculada al cuidado,
y que está vinculada, quieras o no, yo creo que Perón y Evita hubieran hecho lo mismo, está vinculada al amor al pueblo. Y así como nosotros no podemos respetar las leyes, porque si no nos moriríamos de hambre en la organización comunitaria de base, la cuarentena se respetó, por lo menos hasta ahora se viene respetando en los sectores populares. Si no nos quedamos en casa, nos quedamos en el barrio y tomamos el distanciamiento y hacemos lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nuestro pueblo recibe un mandato que está vinculado al amor, lo toleramos mucho mejor. Ahora llega el momento de la profundización de ese amor. Por eso es necesario que exista el debate político sobre la creación de 1 millón de chácaras, 1 millón de viviendas y la creación de nuevas ciudades. Porque esa sería la profundización del cuidado de nuestro pueblo. Porque eso sería la posibilidad de que muchos compañeros y compañeras que viven en las peores condiciones, lugares que prácticamente son invivibles, donde no solo hay hacinamiento, sino que se vive al lado del río, se vive con olor a podrido, se vive con todo tipo de alergias en la piel, de enfermedades bronquiales. Nosotros, así todo, creemos que la salida tiene que ver con la organización de la comunidad, que es la que nos tocó en los lugares más pobres, pero que tenemos todo el derecho del mundo a presentar un proyecto político que nos reivindique y que nos permita, no sé, algunos hablan del buen vivir, hay distintas denominaciones. Yo diría que nos permita vivir como vivieron nuestros padres y abuelos en la época de Perón. Con una comunidad organizada, con trabajo, con derechos laborales, con empresarios que no dejaban de ganar plata, con la decisión de qué exportar, cuánta divisa nos ingresa y el Estado qué hace con esas divisas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción de un movimiento nacional. Nosotros tenemos ese tipo de aporte, la experiencia nuestra en organizaciones de base en lugares muy humildes. Es difícil desde ese lugar que nos miren, es bastante difícil. Nos cuesta, con todos los gobiernos. Yo no lo llevo a la idea de que no nos miran porque tienen mala leche. No nos miran porque no es parte de la diaria de otros sectores. Ahora, el poder ha sabido trabajar sobre el eje de la fragmentación. Cuando nosotros logramos algunas conquistas, nos llamaban choriplaneros, un sector muy importante de los medios de comunicación, un sector que había convencido a la clase media de que el problema era la gente que recibía planes sociales y bolsones de mercadería. Y nosotros jamás quisimos ser asistidos. Nosotros queremos tener la dignidad de tener un trabajo, de tener un techo, de tener tierra para trabajar y de luchar contra la concentración económica, a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y acá termino mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ringo. Y dicho sea de paso, para que te quede en el recuerdo, en el año 88-89, sí, nosotros, en aquel momento, sí, los restos de lo que era Guardia de Hierro, hicimos un sí, plan muy similar al que vos esbozás, de ocupar la Argentina en los espacios vacíos, fundar nuevas ciudades, vaciar las ciudades grandes, sí, volver al campo, volver a las chacras, todo muy similar. Así que no solamente es útil lo que vos haces, sino que entronca con una historia en el campo nacional muy vieja que tampoco se pudo hacer.
No, pero nosotros la verdad que decimos que no inventamos nada. Estas cosas ya se plantearon. Perón hizo grandes intentos de generar esas mismas condiciones. No sé, la CTA de Víctor de Genaro también hablaba de chacras. El tema, ¿cuántos sectores podemos estar involucrados en este debate? Porque hay mucho interés para que nada de esto suceda. Si nada de esto sucede, lo que va a venir es esta idea de renta básica, que vos recibís una remuneración, pero no se sabe de qué trabajás. Trabajás igual porque no te alcanza para vivir, pero no tenés ni derechos laborales ni nada por el estilo, y que todo quede más o menos como está. Eso que en principio, para la salida de una pandemia, nadie podría estar en desacuerdo, porque si no, la gente no tendría plata para gastar, tiene que ir asociado de esta posibilidad, de salir de esta situación con trabajo, y puede haber trabajo para todos y para todas los argentinos. Muy bien, sí. El otro día con un compañero que está también en la reunión esta, se planteaba esa discusión, cuál era la diferencia entre la renta básica que se habla hoy en día, aunque sea universal y ecológica, con el salario universal que planteaba Francisco, pero que creo que vos lo planteás más precisamente cuando lo esbozás como un complemento del trabajo que tiene para llegar a cubrir las necesidades básicas totales. Sí, sí, pero eso para todos los trabajadores de la economía popular, porque todos están trabajando, o sea, ahora no por la pandemia, pero todos trabajan de algo. ¿Entendés? Nosotros cuando le pedíamos el salario social complementario al macrismo, uno de los puntos, había 3 puntos, uno de ellos era el registro, la registración de todos los trabajadores de la economía popular. Algo que si lo tuviéramos hecho, si ya lo tuviéramos realizado, todos estos millones de personas que tenían que cobrar los 10.000 pesos ante esta emergencia, lo estarían cobrando, porque ya estaría hecho desde el momento que nosotros lo propusimos. Ahora, una vez planteado eso, es capacitación, es la posibilidad, hay mucha tierra del Estado que se puede empezar a organizar la chacra, y hay muchas posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo, nuevas viviendas, pero además hay que discutir el alquiler, que no puede subir el precio de la tierra, hay que poner una cantidad de... hay que tomar una cantidad de decisiones políticas que son difíciles, pero que hay que tomar urgentemente. Y fíjate que no estamos hablando todavía de nacionalización de la banca, no estamos hablando de cosas viste que generan mucho ruido. Estamos planteando trabajo, techo, tierra y trabajo, e incorporando a todos los sectores que podamos a esta definición. Sí, sí, y además podríamos producir toda la comida que falta en los sectores populares. No tengas duda, sí. Bueno, en lo que a mí respecta, muchas gracias, gringo. Pablo. Bueno. Muchas gracias y bueno, terminamos acá la grabación en este momento corto. Gracias. Nos vemos. Bueno. Gracias, hasta luego. Chau. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gringo. Chao, Vingo. Gracias. Chau, gracias a ustedes. A vos.